Hermanos, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a dar inicio con este servicio donde tenemos una enseñanza para ustedes de parte del Señor. Antes de iniciarles quisiera hacer una pregunta, que ustedes hagan una pequeña reflexión dentro de su corazón. En algún momento cuando han venido caminando con el Señor, ¿han sentido en algún momento desánimo, falta de interés por las cosas del Señor, angustia, depresión, tristeza? Todos estos sentimientos negativos que a veces llegan a nuestra alma, ¿lo han sentido a veces cuando han estado caminando con Jesús? Bueno, pues vamos a platicar sobre esto desde un punto de vista espiritual, por supuesto, y no tocando la parte fisiológica o la parte orgánica. Sin embargo, dice Juan 63 que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que nos ha dado el Señor son espíritu y son vida, y es ahí donde justamente encontramos la sanidad de nuestra alma. Entonces, hermanos, sobre este tema, lo que les queremos presentar a ustedes tiene por nombre Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y antes de empezar, como siempre, pues vamos a hacer nuestra declaración de fe, hermanos. Les invito a que alcen sus Biblias y repitamos juntos esta sencilla oración que ha revolucionado nuestras vidas. Y decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén. Y porque lo vemos día a día que se cumple esta oración. Bien, hermanos, pues les decía entonces que el título de este tema se llama Señor, sálvame. Y lo vamos a basar en el pasaje que se encuentra en Mateo 14. Este pasaje tiene como antecedente que tenemos que el Señor Jesucristo ha hecho un milagro portentoso. Encontramos que Él ha alimentado a 5,000 personas, 5,000 hombres, más niños y mujeres, teniendo solamente 5 panes y 2 peces. Tenemos también como antecedente que los discípulos habían sido mandados por Jesús para echar fuera demonios y para sanar a las personas. Entonces tenemos que todas las cosas se presentan de manera muy satisfactoria, como que todo va viento en popa, como se le puede decir. Jesús con ellos, hay sanidades, hubo una alimentación milagrosa. Y bueno, traducido este tiempo, un tiempo de bonanza. Jesús entonces había despedido a los discípulos, ellos se iban a ir en la barca rumbo a Genezaret. Y entonces Él se quedó despidiendo a la multitud. Como se imaginarán, eran miles de personas las que se habían congregado para estar con Jesús y que fueron alimentados. Y entonces dice la Escritura que cuando los discípulos iban en la barca, ya era muy tarde por la noche, porque el milagro de los panes fue ese mismo día por la mañana. Entonces, yendo los discípulos, dice que les dio un fuerte viento, y este viento ellos pensaban que morían, y también en ese mismo momento resulta ser que Jesús aparece andando sobre el agua. Entonces, ese es el antecedente que tenemos en Mateo 14, que vamos a leerlo del 27 al 32. Dice: mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Recuerden que Jesús está caminando en el agua. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven.
Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundir dio voces diciendo: Señor, sálvame. Luego, Jesús extendiendo la mano, trabó de él y le dice: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos en este pasaje, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le hace una recriminación al apóstol Pedro, diciéndole: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Esta palabra, ¿por qué dudaste?, en el original hebreo es oligopistos y significa que Jesús le estuvo haciendo una reprensión de por qué él incumplió en seguir escuchando su voz. Poca fe o mucha fe no significa en cantidad, como nosotros lo pudiéramos llegar a entender, esto es poco y esto es mucho. No. Se refiere entonces al hecho de que Jesús le estaba diciendo: mucho es que me estás escuchando continuamente, poco es que te soltaste de mí, ya no me estás escuchando, y entonces pusiste la mirada en el viento, y por lo tanto, ¿qué pasó? Ya lo vimos, el apóstol se hundió. Caminar sobre el agua es un hecho que podemos decir que es maravilloso. Eso le pasó al apóstol Pedro, pero también se hundió. De repente tú estás sirviendo al Señor, estás en algún ministerio, tú estás caminando con Jesucristo, pero llega un momento en que ese desánimo o esas no ganas de hacer las cosas están presentes, inclusive la depresión también, ¿por qué no decirlo? Acudes a la iglesia y vienes porque tienes que venir, no porque tienes esa hambre y esa sed del Señor. Entonces, ¿por qué se hundió Pedro? ¿Por qué nos hundimos nosotros? Dice la Escritura en Isaías 30:15. Esta es la razón por la que nos hundimos, mis hermanos. Porque así dijo el Santo Yahvé, porque así dijo el Señor Yahvé, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Muchas veces, por poner nosotros la mirada en las circunstancias, automáticamente perdemos la fe. No que se extinga, sino que nos hemos soltado de la mano del Maestro. Entonces, independientemente de las circunstancias, lo que debe de prevalecer siempre es nuestra confianza en el Señor. Y esto no es un mérito que nosotros podamos tener, siempre va a venir como resultado de pasar tiempo en su palabra. Entonces, sucedió que Pedro se hundió. A veces nosotros nos hundimos también. Pero pregunta, ¿eso es malo? Hermanos, no es malo. No es malo que nos hundamos. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que cuando nos hundimos es porque dimos el paso de fe, porque le creímos al Señor. Y entonces lo que estamos haciendo es crecer en fe. Eso es lo que está pasando. Para el mundo aparentemente nos estamos hundiendo, nuestro carácter ha cambiado, nuestra forma de tratar a las personas ha cambiado, pero desde la perspectiva divina, lo que está pasando es que estás cambiando por dentro. Entonces, ¿cómo puede ser que algo negativo, como es este hecho de un sentimiento negativo, se pueda transformar en algo positivo? Lo encontramos en 2 de Corintios 7, en los versos del 9 al 10. Dijo el apóstol Pablo: mas ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 10. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Aquí la Escritura nos está hablando algo que claramente a estas alturas entendemos todos.
Existen dos tipos de depresión: la depresión que viene por el pecado y el dolor que viene por estar siendo transformados por el Señor. Entonces, hermanos, alégrate y gózate. Cuando vienen estas circunstancias, estás creciendo en fe. Y no solamente eso, sino que estás siendo transformado, porque desde el momento que dejas la barca es porque le has creído al Señor. Y eso no lo hace cualquiera, lo hace quien ha creído en el Maestro. Y estar siendo transformados, hermanos, lo podemos encontrar en 2 de Corintios 3:18, que dice: por tanto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Invariablemente, mis hermanos, cuando estas circunstancias se presentan en nuestra vida, es que el Evangelio está surtiendo efecto en tu vida. Porque este libro, como ahorita lo comenté, se llama Evangelio, se llama Palabra de Dios, se llama Biblia. Y recordemos que la palabra Evangelio son buenas noticias. Y justamente de eso se trata, son buenas noticias, el hecho de que podamos ya darnos cuenta que el Señor nos está transformando. Porque la transformación que hace el Señor no es como la que hacen las buenas obras, que es como maquillaje, es externo. El Señor cambia desde la fibra más interna de tu ser. Eso es lo que Él hace a través de su bendito Espíritu Santo. Entonces, la palabra, mis hermanos, que dice transformados, en el original griego se llama metamorfo, que significa cambiar después de haber estado con. Y sí o no, eso es exactamente lo que pasa después de que pasas tiempo con este libro. Estás siendo transformado, hay una metamorfosis en ti, porque estás pasando tiempo con el Creador y sustentador de todas las cosas. Entonces, mis hermanos, esto es algo maravilloso, que a partir de algo que aparentemente es negativo, podamos ver que efectivamente estamos cambiando. Lo podemos comparar, este crecimiento en la fe, como algo parecido a escalar una montaña. Imagínate en este momento que tú quisieras subir al monte Everest, una de las montañas más altas que hay en el mundo. ¿Lo podemos hacer ahorita de que nos agarramos nuestras cosas y nos vamos? No, ¿verdad? Necesitamos una preparación. Dicen que, por ejemplo, para subir una montaña, que es nuestro equivalente a crecer en la fe, se necesita, por un lado, equipo especial, se necesita también la preparación corporal, porque no es lo mismo estar a nivel del mar, estar a 100 metros, estar a 200 metros sobre el mar. El cuerpo necesita irse adaptando. Entonces, el cuerpo necesita adaptarse a la altura. Esa es la segunda. Y la tercera, dicen que, por ejemplo, si tú quieres escalar el monte Everest, necesitas, después de pasar un tiempo ahí en la cabaña que tiene esta zona del monte Everest, necesitas contratar a un guía, una persona que conozca el camino, que sepa leer el tiempo, que sepa cuáles son los lugares y los caminos que ya están probados, que sí permiten un ascenso sin accidentes. Entonces, ¿esto se parece a la palabra de Dios? Por supuesto. Este libro es el equipo que necesitamos para afrontar la vida. Es el equipo que necesitamos para crecer en la fe. Todo se encuentra aquí. Lo único que necesitamos es tomarlo y hacernos de él. ¿Y de dónde tomamos la capacitación para la altura? Mis hermanos, Isaías, en el capítulo 55 y los versos 8 y 9, nos dicen cómo nos adaptamos a la altura. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Este libro
nos prepara para subir alturas espirituales, alturas que son necesarias que afrontemos, porque estamos aquí para una comisión, que es hablar lo que Jesucristo dejó. Dijo, irán por todo el mundo predicando este evangelio, y para hacer eso necesitamos prepararnos para ir a las alturas, no a las alturas que este mundo nos puede ofrecer, sino a las alturas espirituales, donde inclusive hay guerra espiritual. Necesitamos estar preparados. Y el tercer elemento que nos está ayudando a crecer en la fe, mis hermanos, dijimos que es un guía. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque Él hizo una oración preciosa en Juan 14, donde nos dijo lo que habría de pasar a su partida. Juan 14, 16 y 17. Ahí encontramos a nuestro guía. ¿Quién es? Dijo Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Hermanos, hemos sido revestidos de su precioso Espíritu Santo, y no solo eso. Dice en Efesios que estamos sellados para el día de la redención con su precioso Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Es ese pequeño anillo de bodas que nos recuerda que va a venir el novio por nosotros y que nos uniremos en las bodas del Cordero. Esta es una esperanza gloriosa, y Él es nuestro guía aquí en la tierra, que nos va a llevar a este momento glorioso. Entonces, ¿cómo puede ser que podamos sacar entonces que este pasaje de Mateo 14 pueda estar asociado con las bendiciones que ya platicamos ahorita y muchas más? Otras dos bendiciones, aparte de crecer en la fe después de haberse hundido. El Señor promete darnos nuevas fuerzas. Ustedes recuerdan que cuando Pedro se hundió, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Lo que hace contigo y conmigo todos los días cuando acudimos a Él. Nos da su mano y nos levanta del lugar donde nos encontramos. Entonces, otra bendición que encontramos después de habernos hundido es que nos da nuevas fuerzas. Y otra bendición que vamos a hablar en un momento más es la adoración. Cuando hablamos de nuevas fuerzas, mis hermanos, vayamos a Isaías 40, los versos 28 al 31. Ahí nos lo dice, que dice, no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Yahvé, el cual creó todos los términos de la tierra. No se trabaja ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y se caen. Mas los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa, y como este es un testamento, lo estamos cobrando en este momento, porque el testador ha muerto, que es Jesucristo, pero Él ha resucitado, mis hermanos, y esta promesa es para nosotros, nuevas fuerzas. Afrontar las circunstancias entonces ya no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del cielo. Esto que viene directamente desde el cielo para nosotros, y porque no cualquiera lo puede recibir. Por eso dice en Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Esto viene directamente del cielo. Entonces, el hecho de que estemos creciendo en la fe, el hecho de que tengamos nuevas fuerzas, mis hermanos, esto es glorioso. Sin embargo, les digo, este no es un tema motivacional. Dijo el predicador John MacArthur, no estamos hablando un mensaje motivacional, sino una vida consagrada en su Espíritu Santo.
para andar en la energía y el poder de su espíritu, para estar comprometido con las convicciones que emanan del conocimiento de las Escrituras. Nuestro compromiso con las Escrituras es crecer en el conocimiento. Cada vez que vienes a ellas, estás creciendo poco a poco. Así como el crecimiento natural no lo notamos, sino hasta cuando dejas de ver a una persona dices, ¡ay, ya creciste! Así es exactamente el crecimiento espiritual. Es poco a poco, sin embargo, se va dando diariamente. Dice que de lo que estás leyendo, vivas de ello, lo lleves a tu ser, así como la comida, como tú todos los días comes, así es exactamente con la palabra, porque tu cuerpo va a funcionar en función a lo que se esté alimentando. Y tercero, hacerlo no en nuestras fuerzas, sino confiando en su Espíritu Santo. Entonces, nos hundimos por haberle creído, pero aún en medio de eso encontramos sanidad para nuestras almas, sanidad para nuestros cuerpos, porque como ya lo hemos platicado en otros momentos, cuando el alma se sana, necesaria y forzosamente se sana el cuerpo. Entonces, esta sanidad, mis hermanos, sea de una enfermedad terrible o de esto que estamos platicando, emociones negativas, cualquier tipo de enfermedad, porque ninguna de ellas puede ser catalogada como buena. Todas ellas tuvieron un alto precio que fue pagado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Él murió para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros nos podamos presentar delante de Dios ya aceptos en Él, porque cuando el Padre nos ve, ve a su Hijo en nosotros, porque Él y nosotros, como dice en Juan 14, somos uno, porque lo hemos recibido. Entonces, la otra bendición, mis hermanos, que les quería comentar y que considero es la más gloriosa de todas, es lo que pasó al final de este capítulo que estamos viendo de Mateo 14, el versículo 32. Esta es una bendición gloriosa, que viene también de tu transformación por pasar tiempo con el Señor. Dice, y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mis hermanos, la adoración es un acto que aparece en tu vida cuando verdaderamente has permitido que el Señor te transforme, porque nosotros le damos permiso. Él no lo va a hacer sin nuestro consentimiento porque es un caballero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que los discípulos cambiaran su percepción de Jesús, de ver un fantasma a ver el Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que pasó en ellos? ¿Qué fue lo que pasó en ellos que habían estado con una persona que había alimentado a 5,000 personas? Y no fue hasta después de ese momento que ellos vieron que Él era el Hijo de Dios. Estaban caminando los discípulos junto a un hombre maravilloso, pero ¿por qué no lo reconocieron antes? Porque muchos de nosotros, aun cuando estamos caminando en el Evangelio, no hemos reconocido la grandeza y la belleza de Jesucristo. Dice la Escritura en Marcos 6, 52 al 54. No estamos hablando de pecado porque el pecado ya fue llevado en la cruz por Jesucristo. Estamos hablando, mis hermanos, de alguien que ya está caminando con Jesús. ¿Qué está pasando en esa persona? Marcos 6, 52 a 54. Porque aún no habían considerado lo de los panes por cuanto estaban ofuscados o endurecidos sus corazones. ¿De quién? De los discípulos. Y cuando estuvieron de la otra parte y vinieron a tierra de Genezaret y tomaron puerto, y saliendo ellos del puerto, luego le conocieron. Hermanos, esta palabra conocieron, en el griego es epiginosko, que significa conocer a una persona a través de una relación. Supongamos que tú conoces por primera vez a una persona. Bueno, quizá puedas saber cómo le gusta vestir o dónde le gusta estacionarse. Pero conforme tú la empiezas a tratar, ahora sabes
lo que le gusta, lo que no le gusta, las cosas a las que tiene miedo. ¿Eso es producto de qué? De que estás teniendo una relación íntima con esa persona. Eso es epiginosco. Eso es lo que le pasó a los discípulos. Tuvo que llegar un momento en que ese continuo caminar con Él se tradujo en que Jesús se revelara en sus corazones como el Hijo de Dios. Entonces, eso es adoración, mis hermanos. ¿Se han ustedes preguntado por qué cada vez que nos reunimos empezamos primero con un servicio de alabanza y de adoración y después con la palabra? ¿No podría ser invertido o no podríamos quitar uno de ellos? Mis hermanos, la palabra es gloriosa. Siempre que venimos y recibimos una enseñanza, es gloriosa. Ya lo vimos, nos transforma, porque eso es lo que estamos recibiendo y sin que nosotros lo veamos, está modificando nuestro interior, nuestra alma. Pero la adoración sale de tu boca y es la expresión que tú le estás dando al Rey de lo que Él significa para ti. Entonces, dedícale tiempo al Señor para adorarlo, para presentarte delante de Él con alabanza y adoración. Mis hermanos, es más importante la adoración que recibir la palabra, porque tú recibes y recibes, pero no es hasta que el árbol da fruto que es alimento. Por sus frutos los conoceréis. Cuán importante es la adoración, que en este libro, que sabemos que la palabra Biblia significa conjunto de libros, hay un solo libro. De los 66 libros hay un libro dedicado a la adoración, el libro de Levítico. Y ese libro, cuando nos habla de adoración, nos habla de ofrendas, de sacrificios, de comida, de comunión y de muerte. Y en nuestro caso, ¿qué es la muerte? La muerte de nuestro ego. No puede competir con el Espíritu Santo. Ese ego necesita morir. Y la única forma como muere es con el alimento de la palabra. Y también la adoración, mis hermanos, lo que produce en nosotros es que nuestras relaciones con nuestro prójimo sean también transformadas. ¿Cambias tú? Eso es muy bueno, pero también cambia tu relación con el prójimo. Por eso dice en 1 de Juan 4:20, ¿cómo puede ser que ames a tu hermano, que no ames a tu hermano a quien ves? Y entonces se pregunta el apóstol, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Por eso es importante el crecer en la fe, porque esto nos ayuda a sanar también nuestras relaciones con nuestro prójimo. Entonces, todo esto, mis hermanos, tiene un fundamento. Jesucristo se entregó en sacrificio de olor grato y agradable al Padre. Él fue la primera ofrenda acepta al Padre para el perdón de los pecados. Él lo hizo por ti y por mí. Y entonces nosotros le adoramos ahora en revelación a esto. Le adoramos cuando venimos y le cantamos y le alabamos y aplaudimos y brincamos y lo hacemos para la gloria de Él. Le adoramos cuando meditamos en su palabra. Le adoramos cuando le damos el primer segundo del día en la mañana, cuando oramos. Todos estos momentos son actos de adoración que podemos tener para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hablamos de adoración, mis hermanos, no podríamos dejar pasar al adorador o a uno de los adoradores más grandes de la Biblia. Ustedes recordarán que él en su juventud fue un pastor de ovejas, fue un joven aguerrido cuando él ascendió al trono y peleó muchas batallas por su ciudad, por su reinado. Estamos hablando del rey David. Sin embargo, el tiempo pasó, la Biblia no lo dice. Aquel joven pastor de ovejas ya era anciano. Y por ejemplo, en algún pasaje de la Biblia encontramos a este gran hombre, al rey David, llorando, con el corazón desgarrado, porque su hijo Absalón había hecho una rebelión con el objeto
de quitarle el reino y quedarse él en el reinado. Y en medio de esta revuelta, su hijo Absalón es asesinado. Entonces el rey andaba llorando por las esquinas y estaba muy desconsolado. Estamos hablando de ese momento de su vida, del rey David. Porque, mis hermanos, la juventud no es eterna. El tiempo pasa muy rápido. Aquí lo podemos leer, 6,000 años de historia, quizás en 6 meses, pero aquí hay 6,000 años de historia. ¿Cuánto más nuestra vida que es tan efímera? Entonces encontremos en este pasaje de 2 de Samuel 21, del 15 al 17, que ocurrió cercanamente en el año 970 a.C., y si mis hermanos les presento fechas cronológicas, es porque este libro es histórico y lo que aquí está escrito verdaderamente ocurrió. Entonces, cercanamente a ese año 971, 973 a.C., se sitúa este pasaje de 2 de Samuel 21, 15 al 17, que dice: Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Recordemos, David ya era viejo, ya era anciano. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 kilos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces, los hombres del rey David le juraron diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues a la lámpara de Israel. Mis hermanos, recuerden que si de algo podemos hablar del rey David, es que él era un adorador. Sin embargo, como ustedes lo pudieron ver ahorita, llegó un momento en que él ya inclusive era un estorbo para ir a la guerra, porque ponía en riesgo su vida y la vida del reinado. Entonces, si hoy podemos adorar al Rey, que lo hacemos en espíritu y en verdad, aprovechemos estas fuerzas, mis hermanos, porque no son para siempre. En estas últimas fuerzas que tenía el rey David, hoy nosotros, les decía, podemos danzar y regocijarnos en el Señor, porque tenemos el tiempo que es de Él que nos ha dado, y tenemos la energía y la salud, o quizá no tengamos la salud, pero porque la adoración, mis hermanos, la hacemos con el cuerpo, pero la adoración es en el espíritu y en el alma al Rey. Así que llega un momento en que justamente el cuerpo ya no da para adorar al Rey, pero el espíritu y el alma, que son eternos, están prestos para adorarle. Por eso el rey David escribió en el Salmo 42:2: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? La adoración al Rey es equivalente a la sed. No hay nada que la pueda apagar. Por eso es que el mundo busca saciar esa sed con poder, con dinero, con influencias, tantas cosas. Y lo único que esas personas, como nosotros en su momento estábamos buscando, era saciar nuestra sed adorando al Rey verdadero. Por eso es que el adorar se asocia con la sed. Entonces, leemos también qué pasó con el rey David en sus últimos momentos, qué es lo que él hacía ya casi para partir y ser reunido con sus padres. Lo encontramos en Primera de Reyes 1:47, que es cuando él ya le había dado el trono a su hijo Salomón. Dice: Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Mis hermanos, aún en la cama, aún en la enfermedad, podemos adorar al Rey. Por eso es tan importante que oremos por los enfermos, que vayamos a sus lechos, que los busquemos, porque aunque esté diagnosticado un coma,
ellos en el Espíritu escuchan, mis hermanos. Entonces, vayamos y oremos y adoremos al Rey. Porque hoy tenemos las energías. Porque esta es la única forma donde nosotros podemos presentar un sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Para eso es nuestro cuerpo, para presentar la adoración al Rey. Esa es nuestra ofrenda viva y agradable delante del Rey. Entonces, adoramos al Señor como una respuesta interior de lo que ha sido revelado del Señor en nosotros. Cuando tú le estás cantando al Rey, te estás imaginando esa belleza de Jesucristo, que nosotros no la podemos ver, pero el Espíritu Santo, iluminando las Escrituras, te muestra la belleza del Señor. Y cuando ves a Jesús, dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todo esto sucede en la adoración. Vimos cuando Pedro se estaba hundiendo, que él exclamó una oración, la oración quizá más rápida que encontremos en la Biblia: Señor, sálvame. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Una sola palabra. Cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime para que vaya a ti. Y Jesús solamente le dio una palabra y le dijo: ven. Mis hermanos, no necesitamos un gran discurso de parte de Dios. Basta con que en el momento de oración nos dé una sola palabra para que revolucione tu vida. Y todo esto que dijimos ahorita, nuevas fuerzas, adoración, crecimiento en fe, se da automáticamente, porque es Él, su palabra es la vida que tenemos y la esperanza. Por eso, mis hermanos, y además, fuimos creados para adorarle. No fuimos creados para ser grandes doctores, ingenieros. Todo eso está bien porque es en beneficio de la sociedad, pero nuestra creación obedece a adorar al Rey. Y como les decía, adorar también como valor agregado para nosotros. Por eso decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La salud viene en esa añadidura. Por eso, mis hermanos, imagínate este cuadro donde está el rey David, Samuel, el mismo Adán, todos los personajes bíblicos que te puedas imaginar. Tú y yo, en este cuadro de adoración celestial que encontramos en Apocalipsis 5, del 11 al 14. Ahí estamos tú y yo adorando al Rey. Y dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riquezas, y sabiduría, y gloria, y honra, y alabanza, y poder. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron delante de sus rostros, y adoraron al que vive para siempre jamás. Mis hermanos, si has creído en la vida eterna, esto es lo que viene adelante: adoración al Rey. ¿Por qué no empezar a hacerlo desde este momento que estamos aquí, con todo esto que ya dijimos? Desde el momento que te levantas, cuando vienes a la iglesia, que seas el primero en llegar para adorar al Rey. Cuando meditas en su palabra, todo lo que ya dijimos es adoración al Rey. Y sobre todo, tu cuerpo transformado por el Señor es el sacrificio vivo, agradable a Él. Mis hermanos de la alabanza, si pueden venir, por favor. Todos nosotros sabemos que los signos vitales son una expresión de la salud general del cuerpo o del funcionamiento que éste está teniendo. Estamos hablando de la presión arterial, la respiración, la temperatura
y el pulso. Mis hermanos, tu sed para adorar al Rey es el signo vital, espiritual, de tu caminar en el Espíritu. ¿Cuánto estás adorando al Rey? Esa es tu presión arterial espiritual, esa es tu temperatura espiritual, esos son tus signos vitales. Hermanos, ustedes recordarán que nuestro amado pastor siempre nos hablaba del proyecto de un hospital. Mis hermanos, si en lo físico ese hospital quizá nuestros ojos no lo ven, en lo espiritual, cada vez que se predica en esta iglesia la palabra de Dios, cada vez que venimos y adoramos al Rey, se están sanando vidas, se están salvando vidas, sanidad y salvación. Y eso, la sanidad, ocurre en los hospitales. Y eso está ocurriendo aquí, mis hermanos. Nosotros no lo vemos, pero cada corazón que escucha la palabra de Dios, porque esta palabra es viva y eficaz, está siendo transformado. Esa visión quizá no se dio en una forma, pero se está dando a través de la predicación del Evangelio. Mis hermanos, cada vez que venimos y adoramos al Rey y leemos y escuchamos su palabra, estamos reconociendo a Jesús en nuestra barca, sosteniéndonos y evitando que nos hundamos, y Él nos lleva a otro nivel de fe. Es glorioso nuestro Señor Jesucristo. Aprovecha este momento, mis hermanos, para que le rindan esa alabanza en espíritu y en verdad, ahora que has escuchado esto. No puede ser igual tu adoración al Rey, porque si Él te está transformando desde dentro, tu adoración debe de cambiar. ¿Para quién? Para Él, porque ese es el fruto del Espíritu que viene para cada uno de nosotros. Así es que si gustan ponerse de pie, vamos a adorar al Rey. Pasado, perdón de pecados, y presente, transformación. Futuro, vida eterna. ¿Cómo no te hemos de adorar, Padre bendito? Si gustan sentarse, mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas que se van a levantar en esta tarde. Señor bendito, gracias por darnos la oportunidad de venir a adorarte, Padre. Te pedimos que las personas que han escuchado esto vengan a ti, así como Pedro, creyendo, porque tú eres transformador, Padre. Te pedimos que estas ofrendas, Señor, que hoy se van a levantar, sirvan para seguir edificando y proclamando tu palabra por el mundo, porque eso es lo que tú nos has mandado a hacer. Las bendecimos y multiplicamos en el nombre de Jesús. Amén.